de saludarles. Bienvenidos una vez más hoy día al Café Con. Hoy día estamos en un lugar distinto y por supuesto queremos acompañarlos durante estos minutos de programa. Hoy día nos encontramos con el doctor Burgos, don Roberto Burgos. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. ¿Cómo Muy bien, está usted? Claudio, muchas gracias por la invitación nuevamente y un gran saludo para todos quienes nos ven y escuchan. Para que los que nos ven y nos escuchan hoy día, doctor, queremos hablar sobre, bueno, usted es doctor, trabaja en el Van Buren y bueno, y en otras acciones más ligadas a la salud que vamos lógicamente a conversar. Doctor, hoy día se entregaron para las diferentes comunas, durante toda esta semana se están entregando para las diferentes comunas de la quinta región estos documentos donde se formaliza la entrega de los proyectos del 6%. Sabemos que tenemos proyectos de el 2% de cultura, el 2% de deportes y un 2% también de seguridad ciudadana. ¿Qué nos puede contar respecto a ese tema? Porque usted está muy ligado al asunto. Bueno, así es. Yo quiero decir en primer lugar que lo importante que tiene esta cantidad de proyectos, digamos, que se aprueban a través del Consejo Regional y que tiene que ver, como tú bien decías, un 2% para, digamos, seguridad ciudadana, otro 2% para deportes y otro 2% para cultura. Tiene, por supuesto, que la importancia de que propende y trata de que la gente, que los ciudadanos, a través de la capacidad organizativa que ellos tengan, a través de organizaciones ya denominadas clubes deportivos, por ejemplo, o pueden denominarse ciertas asociaciones culturales, o simplemente agrupación de centros de madres, por ejemplo, o juntas de vecinos, si son capaces de organizarse, si son capaces de hacer un trabajo conjunto, tener la paciencia, tener la perseverancia, porque tú sabes que todo esto muchas veces son algunos papeleos, algunos problemas, digamos, de tipo administrativo, un poco burocráticos, pero que son necesarios para poder resguardar, digamos, todo lo que es la legalidad y desde el punto de vista administrativo. Tiene la importancia de que propende que la gente pueda en su barrio, en la vida cotidiana, poder acceder, digamos, a recursos del Estado, que son de todos los chilenos, ¿cierto?, para que pueda mejorar calidad de vida. Por ejemplo, si en seguridad ciudadana se pretende iluminar una plaza, por ejemplo, que permite hacerla más segura, entonces también si pretenden tener cámaras de televigilancia, ¿cierto?, claro, o alarmas comunitarias, que de alguna manera les van a dar más seguridad y más protección al entorno. Por supuesto que eso aumenta la calidad de vida. Lo mismo en cultura, cuando tú te desarrollas, digamos, culturalmente, haciendo acciones culturales, acciones que son lúdicas, que son recreativas, que producen, ¿cierto?, un contentamiento del espíritu, y por supuesto también inciden fuertemente, digamos, en un mejoramiento de la calidad de vida y por ende también en la salud de las personas. Cuando tú te recreas, cuando tú dejas espacios para poder participar, por ejemplo, en actividades culturales que te satisfagan, que te alegren desde el punto de vista espiritual. Y, por supuesto, en deportes, para qué decir, ¿cierto?, la actividad física siempre es muy importante para poder estar en mejores condiciones físicas, para disminuir, por ejemplo, la carga de enfermedades crónicas como la sedentariedad, que puede inducir a la diabetes en el futuro, o por ejemplo que produce alteraciones cuando ya se es mayor, ¿cierto?, en la parte articular. Por eso siempre es importante la práctica del deporte, y en otras edades tal vez no se pueden hacer deportes tan competitivos de tanta fuerza o de tanto esfuerzo o de mucha carga, de alto impacto, pero sin embargo siempre es posible hacer actividad física, así que eso para el deporte no hay edad. Y en conjunto, estos 2% que en total suman 6%, sí, claro, fundamentalmente propenden a mejorar la calidad de vida. Por supuesto que siempre en esto hay un lado B, y el lado B ha sido que, en razón de que en algunos otros periodos, digamos, ni siquiera otros años, sino que ya hace un buen tiempo atrás, en algunos de estas áreas de proyecto que a lo mejor antes tenían pocas controles o eran un poquito más, a lo mejor la gente lo veía como mucho más fácil, hubo que poner mayores controles porque hubo problemas desde el punto de vista, digamos, de que algunos de esos proyectos en el pasado, no digo en estos últimos años, sino que ya hace por lo menos 6, 7, 8 años, ocurrió que varios de esos proyectos fueron desgraciadamente, digamos, mal dirigidos y finalmente no llegaron a destino esos recursos donde correspondía. En algunos de esos casos todavía está en investigación. Entonces eso ha hecho que se haga un poquito más burocrático porque se han establecido más controles. Claro, a lo mejor sí, para la gente, para el usuario, para el que postula, ha significado un poquito más de más pega, más trabajo
y de repente no verse satisfecha su postulación porque a lo mejor se le dijo no y simplemente porque a lo mejor desde el punto de vista formal o de la presentación habían errores. Por ello se aprobaron muchos proyectos en esta pasada, pero al mismo tiempo, como se entiende que también quedaron muchas organizaciones sin poder ganar, lógicamente se estableció y en consenso con todos los consejeros regionales de hacer luego o muy prontamente otro concurso para poder, digamos, satisfacer a aquellos que, por razones que yo ya estaba explicando, ¿cierto?, de mayor complejidad, porque por un motivo de mayor seguridad, muchas veces se ponían más trabas y era un poco más difícil acceder a ganarse uno de estos concursos. Así que felicitaciones para todos los que ganaron, ojalá que lo ocupen de la mejor manera posible, eso les va a ayudar muchísimo. Y aquellos que no ganaron, ¿cierto?, paciencia, porque el Consejo Regional va a establecer un nuevo concurso prontamente, de tal manera que aquellos que no ganaron subsanen, digamos, los errores que pudieron tener en su presentación y entonces logren adjudicar. Perfecto. También hay que decir que, y es súper importante decir que para postular a cualquiera de estos proyectos es necesario que la institución esté legalizada con su personalidad jurídica, vigente con su directorio, porque usted lo puede hacer a través del municipio, de cualquiera de los municipios de la quinta región. Usted junta una cantidad de personas que son mínimo 15 personas, arma la directiva, los suplentes de la directiva y después hace todo un trámite para poder sacar la personalidad jurídica, y con esa instancia usted ya puede postular a estos proyectos del 6% o también conocidos como el 2% de cada una de las materias. Perfecto, entonces vamos a tener nuevas noticias y buenas noticias. Así es. Respecto a este tema. Es súper importante porque siempre la gente nos pregunta respecto a este tema. Doctor, hemos hablado un montón de veces del tema de la salud con usted, pero muchas o muy pocas personas, a lo mejor dentro de los programas que hemos hecho, sabemos de su especialidad, porque siempre usted además está en servicio de urgencia, por lo tanto tiene que ver muchas veces de todo un poco. Pero precisamente la especialidad que tiene usted, doctor, es medicina interna. Medicina interna. En otros países se denomina así a aquellos médicos que también se denominan médicos hospitalistas, porque normalmente son los médicos que están en el hospital, ya sea en los servicios de urgencia y también en las salas de medicina, y que se encargan de ser el médico de cabecera una vez que se hospitaliza al paciente. Y ese médico que probablemente tiene un profundo conocimiento más bien de, como decía, de toda la parte, bueno, en este caso medicina interna, no de la cirugía que requiere el paciente, implica que uno actúa, digamos, interconsultando con otros especialistas si lo requiere. Por ejemplo, si un paciente que se hospitaliza tiene un problema fundamentalmente hematológico, es decir, de la sangre, ya sea una enfermedad, digamos, ¿cierto?, un linfoma, o sea, una leucemia o una anemia, digamos, que no se explica muy bien, ese paciente es estudiado, ¿cierto?, fundamentalmente por el médico internista, pero con la posibilidad de interconsultar al médico hematólogo, que se dedica solamente a sangre, y así en otras especialidades. Los pacientes, ¿cierto?, la mayor cantidad de motivos de hospitalización son cuadros respiratorios, neumonía, pacientes que tienen enfermedades crónicas respiratorias que se descompensan, y esos pacientes son atendidos por nosotros, pero en algunas ocasiones, cuando la complejidad lo requiere, lo amerita, nosotros interconsultamos, en este caso, con los respiratorios, y así sucesivamente, los cardiológicos o endocrinológicos, digamos. Entonces, esa es un poco la labor que uno tiene, es como médico de hospital. Normalmente que están en hospital, la labor que uno desarrolla, y uno va interconsultando con la subespecialidad, porque son subespecialidades que se requieren para mejorar, digamos, en la atención, la oportunidad y acceso, digamos, a un diagnóstico más preciso y tratamiento, por supuesto, de aquel paciente. Entonces, eso es un poco lo que yo hago específicamente. Doctor, además, nosotros sabemos que además del trabajo que usted realiza en los servicios de urgencia, porque aunque usted no lo crea, el doctor efectivamente está donde las papas queman, porque, o sea, si hay un lugar en la quinta región donde se ve de todo, y me refiero desde el punto de vista médico, de todo el abanico, digamos, de patologías, de problemas, de enfermedades, de traumas, digamos, etcétera, es precisamente en la urgencia del Hospital Van Buren. Pero usted además, doctor, ha trabajado muy ligado a lo que es el tema de la tercera edad.
usted no solamente se ha dedicado a trabajar en las urgencias de los Bambiunes, sino que además usted tiene un trabajo muy bonito ligado a los postrados. ¿Por qué nos cuenta un poquito de eso? Y en el caso de los postrados, claro, yo he tenido, digamos, apoyo, sobre todo a algunas organizaciones de inspiración religiosa, pero que fundamentalmente lo que hacen es apoyar socialmente, digamos, a algunas personas normalmente en su entorno, en sus barrios. Y yo he buscado colaborar con algunos de ellos en algunos cerros de Valparaíso para, por supuesto, dar una pequeña mano, ¿cierto? Claro. Un granito de arena en este trabajo tan complicado y complejo, y que significa también que el país requiere mejorar sus políticas públicas. Se va avanzando, yo creo, en la dirección correcta, sin embargo es necesario profundizar y tener muchos más recursos para ello. Por ejemplo, las cosas que no siempre son cubiertas respecto a los postrados es necesariamente o la necesidad creciente muchas veces de estos pacientes de contar con una cantidad de pañales importante. Sí. Segundo lugar, por supuesto que hay un esfuerzo que se hace para que el entorno familiar pueda cuidar a estos pacientes. Eso significa una carga emocional para la familia, significa una carga económica para la familia, y no siempre la política pública en ese sentido, se viene cierto, apunta probablemente en lo correcto. Sin embargo, el volumen de los recursos que se aplican no son suficientes, y muchas veces para la familia es una carga económica muy importante, para la familia, como decía antes, una carga emocional, y entonces yo creo que tienen que haber políticas públicas que ayuden, que colaboren y que perseveren, digamos, en dar apoyo al paciente y al entorno familiar, que es quien lo está cuidando. Y en ese sentido, algún esfuerzo hemos hecho desde el Consejo Regional respecto a ello. Pues, por supuesto que es una cosa como más puntual, porque por supuesto es imposible que nosotros nos podamos hacer cargo de este gran tema, que en el fondo es un tema país, que el país tiene que hacerse cargo de lo que tú estabas planteando, los postrados. Un pequeño esfuerzo lo hicimos a través del Consejo Regional con esta compra de más de 700 catres clínicos para que entregaran en comodato, digamos, a las familias que tenían un paciente postrado en la región. Por supuesto que son insuficientes, sí, ese número, pero sin embargo yo creo que vino a ser un aporte bastante importante para muchas familias, y eso se coordinó a través de los servicios de salud respectivos, porque estoy hablando de la región, ¿cierto? El servicio Aconcagua, el servicio Viña del Mar Quillota y el servicio Valparaíso San Antonio, en coordinación con los distintos municipios para que se pudieran entregar estos catres clínicos que facilitaban la tarea del cuidado de estos pacientes postrados, porque son eléctricos, son modernos, tienen una serie de caracterizaciones que les permiten hacer cambios de posición, hacer cambios, digamos, sin que la persona tenga que esforzarse físicamente, que es otro de los problemas. Claro. Porque cuando tú tienes un postrado y necesitas bañarlo, cuando necesitas hacerle una determinada atención, una curación de una cara, por ejemplo, el esfuerzo físico que se requiere es muy importante, y muchas veces se traduce en enfermedad para aquellos que lo cuidan. Bueno, estos catres clínicos, este proyecto que hicimos a través del Consejo Regional, buscaba un poco reflejar esa realidad y paliar esa necesidad importante. Pero yo creo que es muy necesario que el país tenga políticas públicas más claras, más fuertes, con más apoyo, con recursos para los postrados. Ahora, el ideal también es que, desde el punto de vista de la integración del entorno familiar, del entorno social y del consultorio que está cercano a las familias, ¿cierto?, de la atención primaria, se haga un trabajo importante de prevención, porque siempre es posible prevenir la postración de los pacientes. Por supuesto que a veces la carga de la enfermedad, o a veces simplemente el paso de los años y del tiempo, el deterioro que se va produciendo impide detener ese proceso hasta que llega la postración. Pero muchas veces, con un trabajo consensuado, bien planificado, con buena coordinación entre la familia, entre el entorno social y el entorno del consultorio, puede permitir que muchos pacientes retarden mucho y que no lleguen, digamos, a ese estado de postración, o si han llegado, muchas veces se logren recuperar. No digo todos, pero muchos se pueden recuperar. Y para eso es importante, digamos, el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas y mantener una actividad física de las personas hasta edades avanzadas, poder descubrir aquellas causas que van favoreciendo, digamos, la posibilidad de que un paciente mayor se caiga en postración, de tal manera que yo creo que hay que hacer aspectos de promoción, ¿cierto? Tratar de mejorar la vida saludable de todas las personas cuando jóvenes, para que la vejez, digamos, sea mucho mejor, se esté en mejores condiciones. Por otro lado, la prevención, ¿cierto?, que es ir disminuyendo todas las cargas de enfermedad que puedan existir, o hacer un tratamiento muy consensuado de tal manera de mantener muy estable a estos pacientes.
De forma tal entonces que también uno puede disminuir la carga de pacientes postrados. Y por supuesto cuando ya está postrado, tener un tratamiento que sea con conocimiento científico, que tenga el respaldo, digamos, de profesionales que estén conocedores del tema y al mismo tiempo que se tengan los recursos para una serie de elementos de apoyo que se requieren para que uno pueda manejar mejor a estos pacientes en el entorno familiar, sin necesidad que tengan que estarse hospitalizando para poder estabilizarlo. Y yo creo que de esa forma podemos incidir fuertemente y muy significativamente en mejorar la calidad de vida de los pacientes postrados. Si hablamos de políticas, digamos, ligadas a la salud, mucha gente habla y se comenta y le dicen, oye, pero a lo mejor tu enfermedad es auge, a lo mejor te puede salir más barato, pregúntale al doctor, el doctor tiene la obligación o no de decir que su enfermedad es auge. Mucha gente habla del tema, pero muy pocas personas conocen realmente la dinámica que existe del programa Auge. ¿Nos podría contar un poquito de eso? Claro, mira, cuando recién partió este tema, partió en el tiempo, digamos, de la presidencia de Ricardo Lagos y estaba de ministro Pedro García, ¿cierto? El médico ginecólogo, digamos, de Santiago, muy connotado de la democracia cristiana. Y ahí, digamos, habían partido los estudios y finalmente se partió con el impulso de lo que significa el auge. Hubo discusiones al principio, ¿cierto? Y a veces algunos gremios, incluso el Colegio Médico, no estaba tan de acuerdo porque se criticaba un poco el criterio, digamos, con el que se partía. Y el criterio con el que se partía era la priorización o la jerarquización. Entonces, cuando tú jerarquizas en un tema como la salud, por supuesto que produce un poquito de escozor, produce un poquito de, ¿cierto?, de dudas, digamos, respecto a que tú, porque tú se lo pones en simple, es como que digas, oye, tengo 3 pacientes que están enfermos y yo voy a priorizar uno. Claro. Hay criterios que a lo mejor ninguno de nosotros va a discutir qué significa que se priorice. Por ejemplo, si se prioriza por aquel que está más grave. Ya. Entonces tú no lo podrías decir, oye, ¿por qué prioriza él y no prioriza a los otros que están menos graves? Por supuesto que se entiende. Se entiende también cuando tú tiendes a priorizar, por ejemplo, y especialmente dar cobertura a aquel paciente que sea beneficiario, pero que probablemente tenga mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico-social. Se entiende también que tú priorices por ese lado. Pero los otros criterios que se aplicaban para poder hacer esta jerarquización es un tema mundial, no es un tema de Chile solamente. Es que los recursos, desgraciadamente, que se tienen para atender la salud no siempre, o siempre, la mayoría de las veces, no son suficientes, porque en general en salud existe una premisa muy reconocida por todos, en que las necesidades son crecientes y los recursos no crecen en la misma medida. ¿Por qué? Porque en la medida que avanza la medicina, que se conocen nuevas tecnologías, normalmente esas tecnologías son caras inicialmente, y si bien es cierto se pueden democratizar con el tiempo, pueden ir bajando de precio, muchas veces simplemente por la complejidad de esas mismas tratamientos, de esa misma tecnología que se aplica, es muy difícil que bajen absolutamente. Entonces es como un tira y afloja continuo, claro, en que la tecnología que tú aplicas siempre tiene valores y costos altos, y eso ocurre en todas partes del mundo. Por eso entonces los países, por más ricos que sean, por más recursos que tengan, en general tienden a hacer un control o una racionalización de los gastos, de tal manera que sean más acordes y que alcancen para más personas. Porque yo me puedo gastar muchísimo en un solo paciente, muchísimo dinero, pero eso necesariamente va a significar que le voy a estar quitando a otros pacientes. Entonces, en esa jerarquización se estableció entonces un criterio que se hacía con especialistas, sociedades científicas, es decir, que nadie podía decir arbitrariamente, yo voy a decir qué cosas se ponen o no. ¿Y qué cosas se priorizaban y entraban al auge? Aquellas enfermedades que no importa que fueran caras, pero que tuvieran tratamientos que fueran conocidos, porque tú entenderás que tú tienes que tener una certeza que los tratamientos son efectivos para que tú pretendas gastar, porque claro, muchas veces se puede existir una droga, por ejemplo, para determinada enfermedad, pero que, por ejemplo, favorece científicamente al 1%, o sea, tú lo aplicas a 100 personas y favorece a 1 de 100, te quedan más dudas, digamos, si tú vas a aplicar los recursos ahí. En cambio, sí lo vas a aplicar cuando los tratamientos son conocidos y se sabe que van a favorecer, por ejemplo, un porcentaje mayor de aquellos que se van a someter al tratamiento. Por ejemplo, a lo mejor van a tratar 100 y se van a favorecer claramente 20. Se justifica.
Por supuesto que si se favorecen 80, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos no son siempre efectivos por el conocimiento de la medicina y el avance. Ahí así, digamos, que parezca un poco duro. Pero en el fondo, ¿qué se buscaba? Enfermedades que fueran tratables, enfermedades que además pudieran provocar, si no se trataban oportunamente, invalidez o simplemente la muerte, si no se trataban en forma... y antes, ¿cómo ocurría? Antes de esto, se trataba con los recursos que había las cosas, pero sin discriminar. Entonces ocurría que muchas cosas que eran tratables quedaban sin tratamiento porque no alcanzaban los recursos, y se trataban a veces cosas cuyo desenlace con tratamiento o sin tratamiento era muy parecido al mismo. Entonces no tenía tanto sentido hacer eso. Yo sé que decirlo así no suena un poco duro, pero es la realidad. Pero esa es la realidad. Y entonces el auge, ¿qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido que más gente resuelva problemas de salud graves oportunamente, y que por lo tanto impida que esa persona quede con invalidez, que esa persona quede con desmejoramiento de su calidad de vida, o que simplemente se muera. Ha tenido un impacto tan significativo el tema del auge, aunque no es lo único, pero ha influido mucho el auge, que yo te he dado estos datos tal vez en otros programas, en el sentido, Claudio, de que Chile tiene la expectativa de vida mayor de Latinoamérica, incluso digamos mayor que Estados Unidos, entendiendo que Estados Unidos tiene 100 veces más recursos para gastar en salud, pero a veces lo gasta un poco desordenadamente, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahora que se buscó un criterio de equidad con el Obamacare, ¿cierto? Y se entiende que ahora Trump está tratando de desmantelar ese tema, porque cree que esa labor solidaria, ¿cierto? Porque es una parte, digamos, que incorporaba lo de Obama a personas que no tenían las capacidades económicas de poder integrarse a tener un plan de salud adecuado. Entonces, de alguna manera, a través de impuestos y a través de una redistribución de los recursos, buscaba que todos tuvieran una cobertura base importante. Nos parecía de todo sentido algo correcto, porque era algo equitativo, ¿cierto? Donde tú tenías una cosa redistributiva, es decir, que aquellos que tenían más de alguna manera contribuían o ayudaban a aquellos que tenían menos, y por ende la sociedad entera se favorecía. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, se favorecía mejorando, digamos, su nivel de salud o de atención de salud. Y sin embargo hay otros pensamientos, ¿cierto?, como el del presidente actual, que de Estados Unidos, que lo que buscaría sería, digamos, retrotraer la situación y que cada cual pague lo que, según su capacidad de pago, tenga el nivel de salud que pueda comprar, por decirlo de alguna forma. Entonces, lógicamente, una sociedad, un país tiene que tener criterios de solidaridad, criterios de inclusión que permitan que la sociedad entera tenga acceso, en este caso la salud, puede ser en otro ámbito, la educación, ¿cierto? Sí, claro. Que tenga un acceso oportuno, adecuado y de calidad a la salud, por ejemplo. Doctor, pero pensándolo y viéndolo desde el punto de vista a lo mejor más básico, una persona tiene una patología, una enfermedad que el médico oportunamente le informa: usted tiene esta enfermedad y su enfermedad está dentro del auge y usted tiene que operarse. Desde el momento en que se diagnostica la persona hasta que esa persona es operada, pasa una cantidad de tiempo específico, máximo, mínimo para eso. Hay un periodo, y eso va a depender de la enfermedad. Ya. De tal manera que para cada enfermedad o grupo de enfermedades, porque en realidad cuando dicen el auge, ¿cierto?, tiene cerca de 90 enfermedades, en realidad no son 90 enfermedades, son 90 grupos de enfermedades. Ya. Es decir, probablemente en cada una de esas catálogos, cada una de esas definiciones, significa no una enfermedad, sino que significa varias, pero que tienen ciertos parecidos, son parecidas entre sí, digamos. Pero no es que sean 90 ¿cierto?, enfermedades, sino que son grupos de enfermedades. Y ahí concretamente lo que sí existe en el auge es que usted puede saber en forma transparente cómo se llega al diagnóstico, cuál es el flujograma, ¿cierto?, dónde va. Usted parte aquí, a lo mejor en la atención primaria tiene un criterio de sospecha, claro, lo va a derivar, ¿cierto?, al especialista, y eso tiene un cierto plazo, digamos, para que lo vea el especialista. Una vez que el especialista lo evalúa, ¿cierto?, le hace los exámenes pertinentes, va a catalogarlo en la patología, pero puede que lo catalogue, y ahí viene a veces la discusión que algunas personas no entienden, digamos, algunos de estos temas, o creen que la cosa no se está haciendo como corresponde, y es que el médico, y eso a través de un criterio y protocolo, no es que lo invente, lo va a incorporar a que entre el plazo auge una vez que tenga cierto grado de enfermedad. Puede que tenga la enfermedad, por ejemplo una catarata, puede que la tenga, pero el porcentaje de incapacidad visual
no es el suficiente. Ya. Y puede que no lo incorpore de inmediato al auge y usted diga, oye, no, pues, yo tengo lo mismo que tenía esta otra persona y resulta que a mí no me incorporaron como lo incorporaron él, a la primera, digamos. Claro, a lo mejor la otra persona estaba mucho más grave. Estaba con más avance, digamos, de la enfermedad. De tal manera que cuando ya llegue a ese nivel que está estipulado por protocolo, la persona va a ser incorporada al auge. En el caso, pongamos, de la catarata. Y ahí va a empezar a correr un plazo determinado en el cual tiene que ser operado. No va a ser inmediato, pero usted conoce el plazo. Porque ¿qué ocurría en el pasado? Es que simplemente usted estaba esperando, digamos, unas horas sin destino o sin plazo determinado. Puede que algunas cosas de estas sigan ocurriendo, pero en aquellas que todavía no son auge. Porque la gente igual va a decir, mira, claro, lo que está diciendo el doctor, sí, pero yo conozco un caso de alguien que está esperando no sé cuánto tiempo. Pero los pacientes que están en auge, que son auge, tienen un plazo estipulado que es conocido por el paciente, en el cual tiene que ser resuelto su problema. Y en ese caso corre lo siguiente, que la gente también conoce, es que si no logra el hospital o el servicio de salud dar solución en el plazo determinado a ese paciente de la enfermedad que está esperando, digamos, que se resuelva, tiene la obligación de hacerlo en un privado, gastando o pagando, por supuesto, el ente prestador, es decir, el hospital. El hospital, claro, que no cumplió, tiene que cumplirlo, y por último lo compra, digamos, en una clínica, donde sea. Pero una vez cumplido el plazo. Claro. No es que la gente, si tiene, por ejemplo, un plazo de... Le van a pagar la clínica al tiro. No, tiene que ser cuando está por vencer el plazo, si no logró resolverlo en el hospital. Pero aquellas enfermedades que no están en el auge, puede que tengan más tiempo de espera y la gente, claro, diga, mira, lo que está diciendo no es tan cierto. Es cierto, pero para lo que es auge. Ahora, lo que no es auge no es que no sea necesario que se haga también rápidamente. Es necesario, pero ¿por qué todavía no se incorpora? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no se incorpora? Porque los criterios para incorporar las enfermedades al auge son que sean bastante frecuentes, que tengan tratamientos efectivos conocidos, que sea necesario darle una oportunidad y una rapidez de atención, porque si no se corre riesgo de invalidez, de incapacidad, claro, o de muerte eventualmente. Es decir, se sabe que si uno no lo resuelve en el tiempo adecuado, es malo. En el otro caso, no es que sea bueno que no se resuelva en el tiempo adecuado, pero no van a haber mayores consecuencias habitualmente respecto a eso. Por eso esta dicotomía y esta cosa. Pero ¿qué sentido tiene el auge? Resolver problemas de salud, y ha tenido un impacto significativo. ¿Qué es necesario mejorarlo, fortalecerlo? De acuerdo, pero eso implica disponer recursos, y eso es una decisión país, de sociedad, ni siquiera de un gobierno, claro, sino que todos tenemos que ponernos de acuerdo y decir, a lo mejor ahora hay que empezar a ponerle mucho a salud y a lo mejor menos a educación, porque la decisión se tomó distinta hace un tiempo atrás, ¿cierto? Sí, claro. Educación necesitaba muchos recursos. No quiso decir que se le quitó a salud, pero no creció significativamente a salud. Bueno, cada año se van sumando diferentes patologías. Así es. Tengo entendido que a partir de marzo se incorporan unas nuevas. Se incorporan unas nuevas y se fortalecen otras. Se fortalecen, por ejemplo, tienes recursos, digamos, para la enfermedad bipolar, tienes recursos, por ejemplo, para las disrafias espinales que conversábamos al principio, sí. Y que son aquellas alteraciones de nacimiento, digamos, de la columna, la parte última de la columna vertebral, que de todas maneras muchas de esas enfermedades han ido disminuyendo en la medida que se suplementa mejor a la mujer embarazada. Después se supo que ciertos suplementos vitamínicos que eran necesarios para la mujer embarazada disminuían mucho el riesgo de sufrir esas denominadas disrafias espinales, que son espina bífida, que a lo mejor la conoce, digamos, la gente en forma más coloquial. Así que se están incorporando más recursos para aumentar la cobertura del auge, y yo creo que eso es importante, significativo y bueno para todos. Doctor, queremos agradecerle por su presencia, por el hecho de estar con nosotros hoy día, y por supuesto invitarlo nuevamente para que siga estando con nosotros, de hablar de estos temas que son tan importantes para la gente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Claudio, y un gran saludo para todos. Bueno, nos vemos en el próximo programa, que lo pasen muy bien. Chau, chau.